parte, y antes de comenzar, lo primero que vamos a hacer son dar algunas recomendaciones para esta actividad. Muy buenas tardes a todos, les damos la bienvenida, agradecemos a quienes están desde el principio y puntualmente esperando. Queremos contarles, tal como les dijimos en el chat, que este seminario web tiene bloqueados los micrófonos y las pantallas y por lo tanto les pedimos que sus consultas y comentarios los hagan identificándose en su chat cómo, a qué empresa pertenecen o cuál es su nombre para poder leerlos al final de todas las presentaciones. Muchas gracias y bienvenidos. Annie, parece que tenemos un problema de audio con el video. ¿Verdad? Sí. Murphy, sí. Bueno, aquí nos vemos todos. Hola. Vamos a comenzar. Ya. Siempre pasa algo, así que... Bueno, ambas somos periodistas, así que nos presentamos, somos las fundadoras de FRT, organizamos y producimos estos seminarios. Y como somos periodistas, por supuesto que nuestro santo patrono es Murphy. Así que ahora sí vamos con el video. Tú me dices, Clau. Hola, les habla el profesor. Si estáis acá es porque escucharéis cosas muy importantes para los tiempos de hoy. Junto a Bruce y Mutual de Seguridad nos ocuparemos de que lo hagas de manera segura, ¿vale? Y para eso usted tiene un plan, ¿cierto, profesor? Sí, claro. Conéctate seguro con Mutual de Seguridad, con consejos que te permiten prevenir riesgos mientras te conectas de manera remota. Dígame, profesor, ¿puedo verlo acostado en mi cama? Mejor busca un asiento que mantenga tu postura confortable y una mesa para tu ordenador. Bueno. No, algo pasó. Ya, ahora sí, sin ningún problema más. Hola, les habla el profesor. Si estáis acá es porque escucharéis cosas muy importantes para los tiempos de hoy. Junto a Bruce y Mutual de Seguridad nos ocuparemos de que lo hagas de manera segura, ¿vale? Y para eso usted tiene un plan, ¿cierto, profesor? Sí, claro. Conéctate seguro con Mutual de Seguridad, con consejos que te permiten prevenir riesgos mientras te conectas de manera remota. Dígame, profesor, ¿puedo verlo acostado en mi cama? Mejor busca un asiento que mantenga tu postura confortable y una mesa para tu ordenador. Mantente derecho con la posición de tu cuello. Así evitamos dolores lumbares o articulares. ¿Y si me conecto sentado en mi sofá, cómodo y seguro? Insisto, te recomiendo una silla con apoyos que mantengan tus codos, espalda y cadera totalmente rectas. Profesor, si quisiera unirme a este evento, pero estoy en una misión con una bomba a punto de explotar, ¿puedo? Antes que nada, termina la misión, desactiva esa bomba y luego buscas un lugar seguro con poca afluencia de gente. ¿Y si estoy en una persecución? Lo mismo, con la diferencia que si conduces o caminas no puedes usar tu smartphone, te expones a un accidente, ya lo sabes eso, tío. Por eso, si el evento te sorprende en el camino, detienes el vehículo y disfruta de la jornada. Profesor, si salgo en una misión con Lara, ¿me puedo conectar? Claro que sí. Recuerda siempre llevar puesta tu mascarilla, mantener distanciamiento físico, las manos desinfectadas con alcohol gel en todo momento y buscar un lugar donde ver el evento, evitando así el tránsito de personas. Ok, rayos, profesor. Usted tiene todo bajo control, ¿eh? Para eso estamos junto a Mutual de Seguridad, para prevenir. Ahora, ya conectados con la prevención, podemos comenzar. 3, 2, 1, ¡vamos! Cambio y fuera, profesor. Bueno,
Queremos agradecer a Mutual. Yo creo que nos quedó a todos clarísimo cómo tenemos que enfrentar este nuevo seminario y queremos darle la bienvenida a nuestro seminario webinar Las nuevas condiciones de operación para el transporte interprovincial, privado e industrial. ¿Cómo y qué condiciones debe cumplir la empresa ante una fiscalización laboral y de transportes en el paso a paso de los nuevos traslados de pasajeros? Quiero dejar con ustedes a Paula Flores Jamasmie, secretaria ejecutiva del Programa Nacional de Fiscalización del Ministerio de Transporte, quien es ingeniero en transporte de la Universidad de Valparaíso y magíster en gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile. Bienvenida, Paula. Claudia, Ay, sí, perdón. Paula, bienvenida. La verdad es que saludar a nuestras invitadas, por supuesto, Paula Flores, a quien todos conocemos en el rubro del transporte, nuestra secretaria ejecutiva del Programa Nacional de Fiscalización, y también a las 17 horas se va a conectar con nosotros Lilia Jerez, que es directora nacional del trabajo, ¿ya? Pero nosotros sabemos que esta actividad es imposible de realizar, Claudia, sin todos aquellos que nos acompañan y nos ayudan permanentemente. Exactamente, queremos dar la bienvenida a nuestros patrocinadores, la Asociación de Buses AVI, mediante su presidente, don Juan Eduardo Quirós. También quiero agradecer a Cristian Sánchez, que permitió que Asociación de Terminales de Santiago pudiera patrocinar esta actividad, ATS. Y a Genabus, a través de su presidente, don Marcos Carter. Bienvenido, Marcos. Bueno, también colaboran con nosotros Ecomaico. Sí. Y nuestro principal auspiciador, Mutual de Seguridad. Y es en esta instancia que nosotros queremos dejar con ustedes el saludo especial de Luis Stuben, gerente de seguridad vial de Mutual de Seguridad. Luis, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hola Anita, Claudia, ¿cómo están? La verdad es que para Mutual de Seguridad es un gusto, un honor poder participar de esta nueva versión, un poco especial, de la Feria Regional de Transporte. La verdad es que nosotros nos conocimos, si no me equivoco, en La Serena, en el año 2018, ya cuando se podían hacer actividades presenciales. Y en ese contexto, la verdad es que la impresión que tuve personalmente y que tiene la Mutual también de la feria es que fomentan excelentes o muy buenas prácticas hacia todas las personas que realizan o que participan en este rubro. Y en ese contexto, y tal como me lo transmitió Felipe Bunster, nuestro gerente general, la intención de Mutual es invitar a las empresas a que tengan o participen de una iniciativa que se llama Cero Daño, donde lo que se busca es no tener accidentes fatales o graves. Entendemos que, por principio, los accidentes son evitables, pero lo que ocurre en el tránsito es que muchas veces nos vemos sometidos o vemos a terceras personas involucradas en estos siniestros. Y lo que no queremos es precisamente personas fallecidas y personas lesionadas por ese contexto. Entonces, por lo mismo es que lo que estamos haciendo es promover que las empresas, de hecho ya hay muchos de nuestros adherentes que así lo han hecho, se certifiquen con la norma ISO 39001, que es un sistema de gestión relacionado a seguridad vial, donde los resultados que se han visto han sido realmente buenos, los casos son exitosos. Tenemos casos como Buses Bule, STB, Vigo también, donde en el caso de Buses Bule, por ejemplo, los últimos 3 años ha tenido una reducción de los accidentes graves de un 75%, y en este mismo periodo de tiempo, es decir, los últimos 3 años, una reducción también de accidentes fatales en un 58%. Algunas personas podrán decir, bueno, estas son tal vez estadísticas, porcentaje, pero estamos hablando de vidas humanas que se pueden salvar por implementar un sistema de gestión y que me imagino, como deben haber muchos gerentes de operaciones, gerentes de finanzas, de empresas relacionadas, rubro de transporte, también impactan en la operación y en las finanzas de la misma empresa.
Y en ese sentido es que, insisto, más allá de poder ahorrar algún presupuesto, lo importante aquí es salvar vidas. Y en ese contexto es que como Mutual de Seguridad hemos trabajado con muchas empresas que están tendiendo a esta certificación sin perjuicio de los diferentes elementos que también tenemos como diagnósticos de seguridad vial. Y me dan un segundo, se escucha de fondo la música, ¿no? ¿Parece? Sí. Ahí está. Bueno, son cosas que pasan por estar en vivo y en teletrabajo, así que... pero para que vean que, independiente de las cosas que nos han pasado como Mutual, no sé si algunos tuvieron conocimiento de que fue vandalizado el edificio de Mutual de Seguridad, la operatividad, la operación de Mutual sigue su curso de manera normal. Y en ese contexto, como les decía, estamos trabajando con diferentes empresas en diagnósticos de seguridad vial con el objetivo, como les decía, de no tener lesionados y no tener fallecidos. Así que muchísimas gracias, Anita, Claudia, por la participación. Sé que tiene una invitada de lujo, con quien tuve el gusto de trabajar durante un buen tiempo. Así que las dejo para que continúen el seminario. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Liz. Así es cierto. Bueno, vamos de inmediato. Saludar a más de 131 empresas, empresarios que se han conectado a esta actividad de Arica a Punta Arenas. Muchas gracias. Y Claudia, por favor. Sí, bueno, ahora sí que sí, vamos a dar la bienvenida a la secretaria ejecutiva del Programa Nacional de Fiscalización en la Subsecretaría de Transporte, la señora Paula Flores Jamasmí. Ella tiene una trayectoria de más de 20 años en el Ministerio de Transporte, es ingeniero en transporte de la Universidad de Valparaíso y también tiene un magíster, entre otros, digamos, de gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile. Ahora sí, Paula, bienvenida, el micrófono es suyo. Y la Muchas opción gracias. para compartir también. Muchas gracias a todos por la bienvenida. Luis Alberto, muchas gracias por los comentarios. Bueno, me pidieron participar en este seminario al cual accedí. Créanme que me costó harto porque hemos estado muy ocupados. Por eso me atrasé un poquito también en el ingreso. Pero preparamos una presentación muy rápida, la cual ahora les voy a compartir. Ahí se ve, ¿cierto? Ahí lo tenemos. ¿Ya? Entonces, el título de la presentación es Fiscalización del transporte interurbano en el contexto de la pandemia. Y lo que queremos relatar son un poco todo lo que nos ha tocado realizar desde que partió esta pandemia en el mes de marzo. Y aquí enfocado básicamente en el sector interurbano. Como todos saben, este sector tuvo una fuerte caída a partir del mes de marzo, dadas las restricciones de movilidad que se estableció para las personas, restringiéndose los viajes interurbanos solo a motivos laborales, de salud o asistencia a un funeral. Habían otros muy pequeñitos, pero en realidad lo que, digamos, mayoritariamente se daba eran estos tres motivos. La industria informaba además que tenía caídas históricas en lo que es la demanda, cercanas al 90%, o sea, estaban operando solo con el 10% de los servicios y muchas de las empresas dejaron de operar. Esa es la realidad que se empezó a vivir a partir del mes de marzo. En el caso de transporte, dado los aumentos en los contagios que empezamos a vivir, a nosotros nos tocó muy fuertemente hacer una labor de apoyo a la autoridad sanitaria, que tenía que intervenir en los terminales y en el sector interurbano que no conocía. Por lo tanto, a nosotros nos correspondió el gestionar la organización de la instalación de las aduanas sanitarias en terminales. Por ejemplo, aquí hay un croquis del terminal de Talca, donde lo que hicieron los encargados de fiscalización en la región, en conjunto con los administradores de los terminales,
es diseñar la forma de operación de cada una de las aduanas, por dónde se iba a entrar, dónde se iba a establecer la fila única, cuáles eran los accesos que se iban a cerrar, los flujos de pasajeros, los flujos de buses y así, etcétera, etcétera, cómo se tenían que y cómo se iban a implementar estas aduanas sanitarias. Además, en esta misma línea nos tocó hacer un monitoreo permanente del funcionamiento de las aduanas, y no solamente en terminales, sino que también en carretera. Hasta el día de hoy tenemos el compromiso de una vez al mes, por ejemplo, estar actualizando el listado de estas aduanas, porque como ustedes saben, lo que ha estado pasando ya ahora, el mes de octubre, vemos que ha habido ya una apertura y ya es permitido viajar por otros motivos, no necesariamente los laborales, de salud o funeral que estaban al principio. Así que lo que ha pasado con las aduanas, les comento, es que están siendo más bien un número menor de aduanas, se han ido eliminando aduanas principalmente en carretera, y en el caso de los terminales se ha ido pasando de un control del 100% de los pasajeros a un control más bien aleatorio. ¿Qué otra cosa nos correspondió hacer muy fuertemente? Es poder levantar campañas comunicacionales a toda la ciudadanía, que en realidad en este contexto no entendía mucho, no sabía que no se podía viajar, no sabía qué tenía que hacer, porque si quería ir a visitar a un familiar a algún lado, llegaba al terminal y se encontraba que no podía hacerlo. Así que las campañas comunicacionales fueron muy importantes, recursos para hacerlo solamente a través de redes sociales, y confección de afiches que pusimos en todos los terminales del país, lo que nosotros podemos decir que dio buenos resultados, pero no fue suficiente. Hasta el día de hoy tenemos muchas personas que llegan al terminal y señalan no saber cuáles son los documentos que tiene que tener para viajar, ¿ya? Y si puede o no puede hacerlo. Es por eso que nuestras campañas estuvieron enfocadas en eso, en informar a la gente cuáles son los motivos por los cuales se podía viajar, cuáles eran los documentos que tenía que portar. También, como les señalaba, se confeccionaron afiches para los terminales que se instalaron en todos ellos. Eso lo financió el programa de fiscalización. Sabíamos, especialmente por lo que estaba pasando, la situación económica del sector, así que dado que se requería una implementación inmediata, esa fue la manera de poder realizarlo. También confeccionamos un video para entregar a las empresas para que pudieran pasar a través de sus televisores también las medidas con recomendaciones para evitar los contagios dirigidas a todos los pasajeros. En ese mismo contexto también empezamos a trabajar, y aquí aprovecho de agradecerse que están presentes a las asociaciones que agrupan a las empresas de buses interurbanos, tanto AVI como FENABUS, y también a la asociación que agrupa a los terminales de buses interurbanos de Santiago, que participaron en este trabajo y nos permitió en conjunto elaborar un protocolo con medidas de prevención para evitar los contagios en los viajes interurbanos. Esto fue muy relevante, y esto fue el puntapié para darle a la ciudadanía en general la seguridad, perdón, darle la seguridad a toda la ciudadanía de que una vez que se reanudaran los viajes, esto se iba a hacer de manera segura, y eso fue muy, muy importante. En este contexto hicimos 3 protocolos, insisto, en conjunto, aplicados para terminales, para buses y pasajeros, y además estos protocolos fueron formalizados por el subsecretario mediante oficios dirigidos tanto a las empresas de transporte como a todos los terminales a nivel nacional. Y ahí nuevamente nuestro equipo a lo largo del país se preocupó de que estas medidas se fueran implementando una a una, especialmente los terminales, y a través de las asociaciones de empresas de buses interurbanos, ellos también colaboraron muchísimo para que las medidas se implementaran en las empresas de buses. Les comento sobre esto, que actualmente lo que estamos haciendo es un levantamiento del cumplimiento de estas medidas a nivel nacional. Así que lo que queremos es asegurarnos, sabemos que ya tenemos esta apertura de viajes donde se ha autorizado este permiso de viaje interregional, y lo que queremos es efectivamente no solamente poner en un papel que tenemos medidas de seguridad en el sector interurbano, sino que también queremos asegurarnos de que éstas se cumplan. Así que en eso están hoy nuestros equipos a nivel nacional. ¿Cuáles son las medidas que se establecieron para pasajeros? ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, aquí se las leo. Primero, privilegiar la compra de pasajes vía electrónica.
planificar viajes en horarios con menor demanda, llevar repositorio para eliminar su basura, identificarse correctamente al momento de acceder al bus y también al momento de confeccionar la nómina de pasajeros cuando esta información sea pedida por parte de la tripulación, portar pasaporte sanitario, permiso de desplazamiento e identificación, uso permanente de mascarilla y alcohol gel para el lavado de manos en todo momento, llegar al terminal con una hora de anticipación a la hora de salida del viaje, y esto se da especialmente por los trámites que hay que hacer antes en la aduana sanitaria, y durante el viaje comunicar a la tripulación si es que presenta algún síntoma de contagio durante el viaje. En el caso de los terminales, las medidas de prevención son instalar separadores en oficinas de venta de pasaje, demarcación de distanciamiento de 1 metro en filas de andenes y oficinas de venta de pasaje, organizar los flujos de circulación de los pasajeros dentro del terminal, gestionar asientos en las zonas de espera, esto es hacer la separación que corresponde, solicitar al ingreso del terminal, y esto dirigido a los buses, lo que hacen los guardias de los terminales es solicitar que tengan a la vista todos los buses su certificado de sanitización. Esto se hace, insisto, cada vez que un bus ingresa a un terminal. Instalación de dispensadores de alcohol gel en los espacios comunes. Publicar la programación diaria de viaje, y esto tanto con los horarios y los destinos, y esto es para evitar que la gente ande circulando en la zona de venta de pasaje. Y, por supuesto, a aplicar los protocolos de limpieza y desinfección diaria en sus instalaciones. En el caso de las empresas de buses, acá lo que se estableció fue, bueno, limpieza y desinfección de los buses, al menos una vez al día, y aumentar la frecuencia de recogido de los residuos que dejan los pasajeros, portar el certificado de sanitización diario, y esto en el parabrisas, instalar dispensador de alcohol gel en el acceso del bus. Para la ventilación, privilegiar en primer lugar el uso de ventanas o utilizar sistemas con filtro de eliminación de partículas. Prohibir el ingreso al bus de vendedores, estos que suben, típico ahí en los peajes, suben vendedores ambulantes, prohibir el acceso de estos vendedores, y también de pasajeros que no utilicen mascarilla, no lleven el pasaporte sanitario o su identificación. Esto último, especialmente fue una norma que logramos que se dictara por parte del Ministerio de Salud, donde se otorga la atribución a la tripulación del bus de exigir estos documentos en cualquier punto donde un pasajero suba y no exista una aduana sanitaria. Es ahí la tripulación la responsable de que un pasajero que suba debe tener los documentos necesarios para poder hacer un viaje interurbano. Eliminar el servicio de comidas a bordo, también el uso de almohadas y frazadas de uso compartido, y también se recomendó eliminar las cortinas que no sean de material antibacterial. Y también, como norma expresa también del Ministerio de Salud, se establece la obligación de confeccionar una lista de pasajeros en todos los viajes que tengan una duración de más de 2 horas. También a bordo del bus se deben entregar recomendaciones con medidas para prevenir los contagios, y aquí recordarán que les comenté que confeccionamos este video que se puede pasar en los televisores de los buses, son específicamente estas medidas que están acá. Y además tener un protocolo para enfrentar los casos de pasajeros que durante el viaje presenten síntomas por COVID-19, ¿ya? Ustedes saben que cuando esto partió en marzo, se siguieron haciendo los viajes, no estuvo inmediatamente prohibido. Hubo muchos pasajeros que presentaban síntomas durante el viaje, y lo que pasaba con los buses es que los buses iban a dar al consultorio, al hospital de la ciudad más próxima en la que iba el bus, y nadie sabía qué hacer. Finalmente lo que pasaba con esos buses era que eran devueltos a origen, así que hoy tenemos un protocolo, los conductores saben lo que tienen que hacer en el caso que se presente un caso como este. También una cosa muy importante y que tiene que ver con la trazabilidad de los casos de contagio, mediante resolución exenta 675 del Ministerio de Salud, se estableció la obligación de que las empresas de buses interurbanos debían confeccionar una lista de pasajeros, ya no en viajes de más de 5 horas, como dice la norma, sino que ellos establecieron que fuera más en viajes de más de 2 horas. Y esto tiene que ver con la permanencia que tienen las personas
frente a otra que pueda estar contagiada. En un viaje ya de más de 2 horas es posible transmitir el contagio. ¿Ya? Ahora, como insistía, esto tiene que ver exclusivamente con una de las partes muy fundamentales que ha establecido el Ministerio de Salud, que es la trazabilidad de los casos. Si teníamos una persona contagiada, había que ubicar a todos aquellos que se sentaran al lado, adelante o atrás de la persona que en un PCR días después al viaje hubiera salido positivo. Eso se trata de hacer hoy, pero lamentablemente, dada la calidad de la nómina de pasajeros que es manual hoy, que muchas veces llega en una fotografía al personal de salud, no es posible hacer ninguna trazabilidad, ¿ya? Es por eso que se desarrolló en la plataforma simple de gobierno digital una aplicación que nos permite ingresar de manera digital todos estos datos, ¿ya? Esto es un avance bastante importante. También esto se formalizó mediante oficios del subsecretario de Transporte dirigido a las empresas, a los seremis de transporte, a Carabineros, al Ministerio de Salud, y hoy tenemos esta aplicación que, bueno, lamentablemente supieron hace 2 semanas, hubo un hackeo dirigido a gobierno digital, donde al parecer, yo no tengo mucho los antecedentes, pero accedieron a las claves, parece, lo que hizo que ellos retrocedieran un poco en su plataforma simple sobre la cual está hecha esta aplicación, y empezaron a ingresar algunas mejoras que tuvieron detenida nuestra nómina digital por unos días. Hoy ya está funcionando, pero se accede, como ven ustedes, como lo que ya lo han visto, se accede a través de clave única y tiene 2 posibilidades de ingreso. Puede ser directamente durante el viaje, subiendo pasajero a pasajero, tal como se hace con la nómina manual, o subiendo archivos con el formato que vemos acá en la presentación al final, donde están todos los datos del viaje completo, de un día completo o de muchos buses de un mismo día. También es posible hacerlo al final del día, subir un archivo completo con toda la información que va a tener conexión con el Ministerio de Salud. En este minuto les comento que formalmente hoy no la tiene porque ellos están formalizando la pedida. No hay que olvidar que estos son datos personales. Sin embargo, están autorizados por normativa del Ministerio de Salud, pero como ministerio, dado la responsabilidad que significa, no hemos querido asegurar de que esta solicitud se haga de manera formal desde el Ministerio de Salud al Ministerio de Transporte, momento en el cual entregaremos el acceso directo. Ellos van a tener un acceso directo a la información en todo minuto. Ahora, ¿qué ha pasado con la fiscalización de las condiciones técnicas y de seguridad y de calidad de servicio que deben cumplir nuestros inspectores por mandato legal? Esto ha quedado un poquito rezagado, dado el contexto de la pandemia. Sin embargo, hemos seguido fiscalizándolo, yo diría que a un nivel bastante menor de años anteriores, lo van a poder ver ahora en las estadísticas que les muestro a continuación. Sin embargo, eso nos ha provocado algunas complicaciones internas, como por ejemplo que no hemos podido realizar el ranking de infracciones de buses interurbanos. Les recuerdo que eso tiene una condición, que cada empresa tenga al menos el 40% de su flota fiscalizada, cosa que no ha pasado dada la cantidad de controles que tenemos, pero es 100% justificado dado que hoy la prioridad es la salud. Estamos como país viviendo una pandemia y todos los organismos estamos abocados en tratar de superar esta pandemia y salir de ella. Acá como pueden ver, tengo los números de fiscalizaciones. Estos son los números de controles del año 2016, 2017, 2018 y 2019. En esta línea naranja ustedes pueden ver las tasas de infracciones que ha tenido el sector, el número de retiros de buses año a año, como ha ido subiendo con el tiempo. 2016, 17 buses retirados, el año 2017, 39, así hasta el 2019, 121, y el año 2020 a la fecha, si hacemos la comparación, llevamos, por ejemplo, casi 13.000 controles versus los casi 52.000 que hicimos el año 2019. Hemos cursado 1.573 infracciones y se han retirado 26 buses de circulación versus los 121
que ocurrieron el año 2019. Las infracciones más cursadas, aquí también tenemos un detalle. Como siempre, en la número 1 son problemas en los parabrisas. Número 2, problemas en los dispositivos electrónicos de velocidad. Número 3, problemas en los cinturones. 4, estacionamiento de los vehículos en lugar no permitido. Sistema de luces, sigue neumático, y así varias otras motivos por los cuales se han cursado estas 1.573 infracciones de este año. Luego, en el ámbito del transporte privado de pasajeros, y aquí quiero ser enfática, esto no es solamente buses, esto es buses, minibuses y vehículos livianos, es todo lo que regula el decreto 80 en general. Lo quisimos poner acá, dado que parte de los asistentes también iban a ser del ámbito de buses privados, pero insisto, esto no es solo buses, minibuses y vehículos livianos. Acá están los números también de controles realizados en los últimos 4 años, 2016 al 2019. El 2019 fueron 10.854 controles con una tasa de infracciones de 15,3%. Acá los números de retiros de circulación obedecen, yo me atrevo a decir que no obedecen más bien a faltas de las condiciones técnicas y de seguridad de los buses que prestan, o de los minibuses o vehículos livianos que prestan los servicios, sino que se deben exclusivamente a que muchos de los vehículos informales que prestan servicios de transporte público utilizan el permiso de transporte privado para hacer esta informalidad. Por lo tanto, estos números que están vinculados a vehículos inscritos como transporte privado de pasajeros obedecen más bien a vehículos informales que los detectamos prestando servicios de transporte público. Acá también quiero hacer la misma comparación. En el año 2020, al 20 de octubre, llevamos 5.171 controles versus los 10.000 y tanto que hicimos el año 2019. Se han cursado 575 infracciones y hay 52 vehículos retirados de circulación. También acá, en el caso de las infracciones más cursadas a este sector, en primer lugar está ingresar a corredores, ingresar a vías del transporte de pasajeros sin tener el permiso para ello. En segundo lugar, esto está totalmente vinculado a lo que yo les señalaba de prestar servicio de transporte público estando autorizado como privado, que es el contrato de prestación de servicio que no lo incorpora. Autorización, estacionamiento donde las señales lo prohíben, y así una serie de infracciones que están vinculadas a este sector. Insisto, son 575 en este año y la composición de cada una de ellas también está en este gráfico. Bueno, eso es lo que yo les traía. No sé, Anita o Claudia, si hay consulta o la vamos a hacer al final. Al final, Paulita, porque ya llegó Lilia. Ya, perfecto, perfecto. Así que aprovechemos de indicarle a nuestros espectadores ahí, empresarios, colaboradores, profesionales del sector que se han conectado, que todas sus preguntas, chat, de ellas algunas, Paula, que puedes revisar, que están en línea ahí en preguntas y respuestas, se pueden hacer por el chat y las vamos a contestar en vivo y también, si es necesario, por el chat. Queremos recibir de manera muy especial, se conectó ya la directora del trabajo. Vamos a esperar que abra su micrófono. Ahí está. Muy buenas tardes. Bienvenida Lilia Jerez. Ella es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Derecho. Asumió como directora del trabajo hace poquito, el 17 de agosto. Así que aprovechemos el tiempo. Sabemos que hay hartas consultas, que usted tiene poquito tiempo también. Y vamos a tener un profesional también de la ADT en caso de que Lilia deba dejarnos, pero tenemos todas las preguntas, tanto de transporte para la señora Paula o como para la señora Lilia en el chat. ¿Ya? Bienvenida, Lilia.
Muchas gracias, les agradezco muchísimo la invitación a este seminario. Efectivamente, tal como decía Anita, estoy con un poco de problemas de agenda, pero mi interés, por cierto, es poder acompañarlos y participar, y sin perjuicio de ello, también me acompaña Sergio Morales, que es el jefe del Departamento Inspectivo, nombrado recientemente el 1 de octubre a través de un proceso de alta dirección pública, y también Jonathan Jiménez, que es el jefe de la Unidad de Salud y Seguridad en el Trabajo, y por tanto estimo que estamos bien respaldados para poder dar respuesta a las consultas que ustedes tuvieran lugar. Entonces quiero hacer una pequeña presentación, si me permiten. Está con los... Habilitada, perfecto. Sí, con todos los permisos. Muchas gracias. ¿Usted me confirma si se ve, por favor? Perfecto, se ve perfecto. Muchas Solo gracias. tiene que ponerlo como presentación en pantalla. Como presentación, ahí estamos. Ahí. Le agradezco. Bueno, sí, a ver, acá queremos hablar brevemente sobre las condiciones de la operación para el transporte interprovincial privado e industrial, que fue lo que se nos convoca en esta materia, cuáles son las políticas fiscalizadoras de la Dirección del Trabajo en el sector de transporte interurbano de pasajeros. A ver, acá desde la Dirección del Trabajo, y concordante por cierto con lo que también ha señalado Paula Flores del Ministerio del Transporte, reconocemos que este sector es un sector importante para la conectividad del país, y que por la naturaleza del rubro también es importante, por cierto, el acento en la seguridad. Y acá, como empleadores también y trabajadores eventualmente, tenemos que siempre recordar que el marco general o el paraguas desde el punto de vista laboral está basado en el artículo 184 del Código del Trabajo, que establece la obligación del empleador de proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores. También es importante como contexto, en términos generales, fuera del mundo de pandemia, para nosotros era un sector de priorización en cuanto a la fiscalización, toda vez que, algo pasó aquí con la presentación, se me volvió un poquito loca, perdón. Era un sector que en definitiva tenemos programas anuales nacionales de fiscalización, y también fiscalizamos en épocas de alta demanda, especialmente por los fines de semana largos. Esto era el mundo, cierto, que todos conocíamos prepandemia, digamos, y que donde normalmente no nos movíamos. Acá recordar también las normas generales en materia laboral, que son las jornadas de conducción y descanso, máximo 5 horas de conducción continua, el descanso de 2 horas al término de la conducción, descanso mínimo ininterrumpido de 8 horas dentro de 24 horas, el descanso mínimo de 8 horas al arribar al terminal después de cumplir con una jornada en ruta de 8 más horas, y también las jornadas eventualmente excepcionales que podrían tener derecho en virtud del descanso. Acá, y acá, porque es importante para nosotros poder recordar cuáles son estas materias que tal vez son súper básicas en jornada y conducción, porque aún en pandemia y aún con todas las consideraciones que sabemos que existen en el sector, es importante recordar que estas normas no han perdido su vigencia, y por lo tanto nosotros tenemos también la obligación de seguir resguardándolas y por lo tanto seguir fiscalizándolas eventualmente. Y acá es importante entonces que ustedes como paraguas o normas generales recordemos lo básico, porque la pandemia en eso no nos ha modificado, sino que en definitiva nos hace recordar cuáles son las normas que generalmente nos unen o que nos resultaban obligatorias. Acá, desde el punto de vista del trabajo, a nosotros nos corresponde velar por la salud y la seguridad de las tripulaciones en cuanto son trabajadores. Y por cierto, recordar que el objetivo es prevenir accidentes de tránsito que involucran a trabajadores. Podemos recordar tremendos accidentes que pasaban precisamente por el tema de ausencia de descanso en algunos casos de los trabajadores, y que por cierto la industria ha ido evolucionando favorablemente en orden a tener buenos métodos, buenos medios para poder ir controlando sobre todo el descanso y evitar estos accidentes. Pero además también, por cierto, es proteger a los pasajeros y a otros conductores que también podrían verse expuestos a algún tipo de accidentabilidad. ¿Cuáles son las multas que están asociadas desde el punto de vista de la Dirección del Trabajo? Recordarles que estas multas para nosotros son gravísimas, especialmente las que tienen que ver con la infracción de la jornada de los descansos. Las multas varían según el tamaño de la empresa, que está relacionado para nosotros con el número de trabajadores que tiene la empresa, entre 10 UTM, 503.720.000 pesos, a 60 UTM, y un poco más de 3 millones de pesos por cada infracción contratada. Acá, y tengo que señalarlo, es mi rol,
acá no hay una, digamos, una nueva categorización por los tiempos de pandemia. Entonces, ahí llamarlo bien es importante, por eso insistir en el llamado al respeto general de la norma. Sabemos que, y a todos nos interesa que los sectores económicos se vayan reactivando. El sector del transporte ha sido un sector altamente golpeado con la pandemia, pero tampoco podemos perder lo que nos ha costado a todos, ustedes empleadores, trabajadores, organizaciones sindicales, desde el punto de vista de la administración. Nos ha costado años el poder ir avanzando, que es en el cumplimiento también de esta jornada y descanso. Entonces, entendemos que, por cierto, tenemos que seguir en esto. De hecho, hace un par de semanas concurrimos al terminal de buses sur y pudimos ahí constatar por regla general el hecho del cumplimiento, pero también algunos ciertos incumplimientos que tenemos que ir avanzando a mantener ese estándar que habíamos logrado como país. También, por cierto, recordarles que se exponen a la suspensión de labores del trabajador si se no ha respetado los descansos o exceda los tiempos máximos de conducción, y sobre todo esto hay que mirarlo desde el punto de vista de seguridad. O sabemos que un conductor, un chofer que no está bien descansado, que no cumplió sus horas de descanso, en definitiva, es un chofer que está expuesto a un accidente, y por lo tanto tenemos que proteger tanto al mismo chofer, a la tripulación y, por cierto, a los pasajeros. Acá el avance, digamos, que hemos tenido también, y que ustedes forman parte relevante, es el registro automatizado de la jornada, que nosotros podemos tener acceso, porque siempre era una dificultad el determinar la duración de la jornada, ¿no? Y ahora, bueno, hemos ido avanzando progresivamente hacia el control de la jornada, y de hecho igual es importante mirar la estadística, que durante el 2019, en tiempos normales, digamos, el llevar no correctamente el registro de asistencia fue la materia más sancionada en este ámbito. Entonces, ni siquiera era o sea, no cumplir la jornada, sino simplemente no llevarla bien. Así que hay que instarlos también a que demos correcto cumplimiento a las jornadas de trabajo, de descanso y a su correcto registro. También durante el 2019, las denuncias, teníamos en el sector 611 denuncias, 1.484 fiscalizaciones que se explican a través de los programas que hacíamos en el sector, 60 sanciones por no otorgar el descanso semanal compensatorio y 57 multas por exceder el tiempo de conducción continua. Y acá, ¿quién nos trae también? Acá es importante recordarles la existencia del FUP. Ahí Jonathan probablemente tiene mucho más conocimiento que yo, dado su expertise. El FUP, el Formulario Único de Fiscalización, estamos promocionando muy fuertemente desde el Ministerio del Trabajo, especialmente, por cierto, desde la Dirección del Trabajo, que tiene dos roles y que son bien importantes, porque en el fondo para nosotros son las reglas del juego, ¿no? Y como reglas del juego transparentan cuáles son las obligaciones que tienen que cumplir los empleadores dentro de cada centro de trabajo, en este caso dentro de cada bus, para dar cumplimiento a la normativa sanitaria de salud y seguridad dentro del trabajo, y por lo tanto cuál es lo exigible y es lo que vamos a fiscalizar. Entonces, por eso tiene este doble rol, el rol de que ustedes conozcan, sepan qué es lo que tienen que cumplir, y por otro lado, qué es lo que nosotros vamos a fiscalizar, nosotros o la Seremía de Salud, según sea el caso. Y ahí, habiéndolo constatado in situ, nosotros pudimos dar cuenta de que efectivamente la mayoría de las líneas de buses cumplían ahí la normativa en cuanto a tenerla, especialmente a exigir o relevar el uso de las mascarillas para los choferes, para la tripulación, y también la disposición del alcohol gel tanto para los choferes como para la tripulación, y la sanitización constante de los buses. Ahí tuvimos algunas entrevistas con distintas líneas de buses, y que había muy buenas prácticas en cuanto a sanitización, y otras también que están al debe en cuanto a que es un deber del empleador mantener la sanitización de los buses, y también la entrega de las mascarillas correspondientes a los trabajadores. Entonces, este FUP, que está disponible en la página pasoapasolaboral.cl, los invito a visitarlo, a poder revisarlo con detención, porque efectivamente es lo que nosotros podemos exigir, y insisto en este punto porque es bien relevante en cuanto a lo que esperamos que vaya ocurriendo en los centros de trabajo con motivo de la pandemia. Acá tenemos una obligación que es de todos, de poder asegurarnos que los avances que hemos tenido como país en cuanto a los grados de desconfinamiento en varios lugares
se vayan manteniendo a lo largo del tiempo. Y acá, por cierto, el sector del transporte interurbano es muy relevante, porque es el movimiento de las personas. Y acá los llamo también a voluntariamente poder cumplir estas exigencias que aparecen en este formulario, porque, tal como dice ahí, nosotros seguimos fiscalizando. La Dirección del Trabajo, llevamos alrededor de 37.000 fiscalizaciones en tiempos de pandemia, hemos estado haciendo nuestra labor, y por cierto también la haremos en digamos, en este rubro del transporte, pero también antes de la fiscalización nos interesa el conocimiento, el poder difundir a ustedes la existencia de este formulario, de tal forma de que puedan, en definitiva, darle uso y poder adecuar al centro de trabajo, el bus, a esa realidad que exige la norma en virtud del artículo 184 del Código del Trabajo como paraguas que infunde todo. Así que, bueno, esa era la pequeñísima presentación que yo traía. Como les decía, voy a salir de la presentación, me dan un segundo, muchas gracias. Bueno, acá muy disponible el equipo, también ahí está Jonathan Jiménez, para poder responder a sus consultas. Muchas gracias. Muchas gracias, Lilia. Bienvenido, Jonathan. Jonathan Jiménez, jefe de Unidad, Seguridad y Salud de la Dirección del Trabajo. ¿Perfecto? Sí. Bueno, queremos integrar a Paula también. Ya tenemos bastantes preguntas. Algunas se han contestado, así que, Claudia, comencemos. Comencemos. A ver. Revitar pregunta, ¿cómo se está asegurando el distanciamiento social en los buses? Bueno, ahí contarles, bueno, primero que la exigencia de distanciamiento mínimo de 1 metro no aplica en el caso de los buses, ¿ya? En el caso que podríamos decir que es más complejo esto es en los viajes de larga duración. Y es por eso que en los viajes interurbanos, a diferencia de lo que es el transporte urbano, se exige un pasaporte sanitario y un permiso de desplazamiento, permisos que al momento de ser obtenidos son datos que están en línea con la base de datos de Epivigilia, con lo cual nos aseguramos que cualquier persona que hoy obtiene un pasaporte sanitario para viajar o un permiso interregional para hacerlo, no es una persona que esté contagiada, y no es una persona que tampoco está decretada como contacto estrecho porque ha estado con alguien contagiado. Por lo tanto, la probabilidad de que viaje una persona que esté en esta situación es muy baja. Además, es por eso que se ha establecido también como obligación el uso de la mascarilla durante todo el viaje, que son medidas que estimamos van en la línea de la prevención de los contagios. Perfecto. Perfecto. Hay una para la DT aquí, para la directora del trabajo. ¿Cuál es el motivo por el cual en acta de notificación de requerimiento de documentación que realizan los inspectores de trabajo se está exigiendo la documentación relacionada con la resolución 2007-88 en circunstancias que se encuentra prorrogada su entrada en vigencia? Aquí le quiero pedir colaboración a Jonathan porque efectivamente hay un tema ahí, pero Jonathan lo puede hablar con mayor propiedad. El audio, Jonathan, estás con el micrófono apagado. Ahí sí. Ahora sí, perdón. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en relación con la consulta que se hace, efectivamente la resolución 2788 que regula, digamos, el sistema de registro automatizado de asistencia, se encuentra prorrogada y no se encuentra esta resolución en vigencia. Nosotros lo que estamos haciendo en este caso es fiscalizar a través de la que se encuentra vigente, que es la 1081. Ahora, si existiera algún caso puntual, que no creo, yo creo que a lo mejor podría hacernos llegar la información para poder analizarla, pero en estricto rigor nosotros no estamos fiscalizando la 2788, estamos fiscalizando a través de la 1081 que todavía se encuentra en vigor. La prórroga entiendo que empieza, no recuerdo la fecha, el próximo año, así que no debiésemos estar fiscalizando a través de esa resolución. Perfecto. A ver, nos preguntan si se prevé alguna mejora a las nóminas, ya que, según dicen, hasta el momento son muy engorrosas.
cuando no deja avanzar por errores de tipeo, no indica el campo que contiene el error y dice, hoy no estaba dejando modificar los errores de los pasajeros ingresados uno a uno. Perfecto. Estaba mirando las preguntas que había. Voy a contestar como las que alcancé a leer aquí sobre la nómina. Súper. Como les conté, la nómina digital está recientemente desarrollada. Les quiero dejar a todos los asistentes, bueno, lo tienen las asociaciones de empresas de buses interurbanos, pero cualquier consulta que tengan con la nómina, con la aplicación de la nómina, hay que hacerla a Juan Carlos Rodríguez. Su correo electrónico es jrodriguez@mtt.gov.cl. Él es el que está recibiendo las observaciones y ayudando a muchas de las personas que están aprendiendo a entrar a hacer este registro. Hay alguien que pregunta también qué pasa, tenemos adultos mayores que no tienen correo electrónico. Acá lo más importante es poder ubicar a alguien, así que al menos tenemos que tener un teléfono de la persona. Si no tiene correo electrónico, no lo tiene y no se ingresa. Pero insistimos, acá esto se hace con el objeto de poder ubicar a alguien que ha estado sentado al lado o cercano a una persona que salió positivo después del viaje. Por lo tanto, es importante que tengamos esa información. También preguntan si es aplicable para buses rurales. No, no es aplicable para buses rurales. Esta nómina es aplicable exclusivamente para buses interurbanos y cuyos viajes tengan una duración de más de 2 horas. Eso es. Perfecto. Aclarar un poco, no sé si vamos a poder contar con las 2 presentaciones, porque si es así, la mandamos a las bases de datos que se han registrado, junto con los contactos, por ejemplo, al de jrodriguez@mtt.gov.cl, y mandamos ahí el correo y la presentación. Paula, no sé si es posible, o Lilia. Sí. Si tenemos las presentaciones, fantástico. Y así se las mandamos a todos ustedes, y con los contactos para todos los temas y consultas que puedan quedar en línea. Bueno, preguntas aquí, ¿cómo lo podemos hacer para que los trabajadores usen los artículos de seguridad y no sea una eventualidad usarlos? ¿Cómo se puede controlar? También preguntan a los pasajeros que suben sin boleto. Bueno, aquí hay 2 temas aparte. El uso de los implementos de seguridad, directora, y también el control y cumplimiento de las horas de conducción. Sí, el uso de los implementos de salud y seguridad por parte del trabajador es una obligación que es exigible al empleador. Entonces el empleador ahí tiene que tomar precisamente todas las medidas que sean necesarias, por ejemplo, insistirle, requerirle por escrito, puede también, y por supuesto hay otros tipos de instrumentos como el derecho a saber o todos los temas o los sistemas de prevención y seguridad dentro del trabajo. Entonces, en definitiva, el empleador tiene que ser capaz de, a través de todos los sistemas de salud y seguridad, del derecho a saber y de todas las, digamos, las herramientas legales y jurídicas que tenga también, de obligar el uso. El reglamento interno tiene que estar establecido en cuanto a cuál es el uso que tiene que darle a los implementos de seguridad. También puede ser formar parte integrante de los contratos de trabajo, por ejemplo, hacer algún anexo, más allá del mismo reglamento, que por cierto que forma parte también. Entonces, tiene que hacer uso de todo, digamos, el aparato jurídico que hay detrás del contrato de trabajo para obligar al trabajador, si es que él se está negando, porque estamos poniéndonos en esa situación, de hacer uso del implemento, porque el obligado a ello es precisamente el empleador. Por lo tanto, partiendo de la base en que se entregan los implementos, el empleador tendrá que tomar todas las medidas que esté a su alcance para poder hacer que en definitiva el trabajador haga uso de estas herramientas. Perfecto. Nos preguntan, ¿qué protocolo de fiscalización C19 se aplica a los vehículos DS80? Sí, se reitera aquí la pregunta. Protocolo de sanitización para el transporte privado. No existe algo especial que haya sido emanado por el Ministerio de Transporte, pero se aplican las normas establecidas generales por el Ministerio de Salud en cuanto a aplicación del protocolo de sanitización, uso de alcohol gel, y varias otras normas que están expresas para el transporte en general, el uso de mascarillas, por ejemplo, a bordo de los buses. El transporte privado trabaja, bueno, como su nombre lo dice, mayoritariamente con la empresa privada, con contratos específicos,
donde han sido las empresas privadas las que han establecido exigencias a veces mucho mayores a las que están establecidas para el resto de los sectores. Así que no hemos querido ir directamente a ese sector por esto, porque como te señalo, ellos tienen muchas veces exigencias mucho mayores a las que tiene el sector del transporte público. Hay una pregunta que se repite, que está relacionada con la aplicación de una aduana sanitaria en el tramo Santiago-Rancagua. Sí. Lo que acotan es que han aumentado mucho los tiempos de traslado para los buses y está existiendo un traslado de los pasajeros hacia el Metro 3. Ya, hay como dos preguntas relacionadas con eso. Primero es si está permitido o no que las personas suben en paraderos donde no existen aduanas sanitarias. La respuesta es sí, está permitido, por eso mismo es que se facultó a la tripulación de los buses. Ellos mismos son los que deben pedir estos documentos en aquellos puntos donde las personas suben y no hay aduana. Esto no es antojadizo, tenemos muchos puntos a lo largo de Chile que están separados, muy lejanos de terminales o de ciudades principales, y no era posible prohibir el ingreso de estos pasajeros a los buses. Es por eso que se facultó, insisto, a la tripulación de los buses para pedir la documentación que los habilite para viajar, y así nos aseguramos de, insisto, ellos no sean personas que estén decretadas como contagiadas o como contactos estrechos. Respecto de las aduanas, también había una pregunta de aduanas sanitarias en ferrocarriles. Sí. Les comento, hace poco se instauró la aduana sanitaria de ferrocarriles acá en Santiago. En el caso de Rancagua, esta aduana funciona, pero de manera compartida con el terminal de buses. En algún horario está el terminal de buses, y cuando va a llegar, por ejemplo, el tren, cosa que no es correcta, insisto, porque la aduana se tiene que hacer, el control se tiene que hacer a la salida y no a la llegada de los pasajeros, porque el objeto de la aduana es evitar que personas viajen contagiadas. Por lo tanto, hacer un control a la llegada de un bus o a la llegada de un tren no es algo que esté cumpliendo con el objetivo. Insisto, en el caso de las aduanas sanitarias, dado la apertura que estamos teniendo, y eso fundado básicamente en los números de contagio, las directrices que da el Ministerio de Salud. Hoy tenemos apertura de viajes interurbanos entre entre comunas que estén en paso 3 o superior. El tema de las aduanas debe ir no quiero decir en retirada, pero pasamos ya de una fiscalización 100% a una fiscalización aleatoria. Así que no vamos a ir a poner más, no vamos en el sentido de poner más aduanas, no sé si me entienden, sino que vamos en el sentido de hacer que el trámite se haga de manera bastante más eficiente, porque con el aumento en la demanda de los viajes, lo que tenemos que prever es que no tengamos atochamientos como hemos tenido cada vez que por ejemplo, Estación Central y Santiago pasaron de paso 2 a paso 3, hubo ahí una congestión importante en los terminales. Entonces, en eso estamos trabajando, de ver cómo hacemos que estos controles se hagan de manera más eficiente para que no provoquen retrasos en los viajes. Y justamente por lo mismo, ahí Julio Meléndez, muchas gracias, muchas preguntas, don Julio Meléndez de Meltur. Ahí tenemos justamente la relación de estos controles, las barreras sanitarias y toda esta demora en el servicio también afecta la jornada laboral de los conductores. Entonces hay una pregunta directamente a Lilia o a Jonathan respecto a cuál es la definición que se aplica en la dirección del trabajo respecto al control de las horas de conducción de aquellas tripulaciones que superan las horas de conducción debido a las demoras en las barreras sanitarias. Pero acá es bien importante recordar que la norma laboral no ha variado. Entonces, en cuanto a que no ha variado, y por eso hacíamos la introducción en cuanto a las horas de descanso y de conducción continua que tienen que tener los choferes, porque el hecho que estén ahí en las barreras sanitarias, entiendo que es un tiempo de espera, pero que igualmente están en la máquina, están manejando más allá de que no se están moviendo. Entonces, por lo tanto, se tiene que dar cumplimiento igualmente a las normas de descanso y jornada. Entonces ahí hay algo que los dueños o los empleadores tendrán que prever
en cuanto al número de dotación de choferes al cual van a tener que estar, digamos, disponibles en caso de que por este tema de las barreras sanitarias se vayan a alterar el número de horas, de la duración de horas de los trayectos. Pero es bien importante recordar esto, porque en el fondo, y por eso lo decía en la presentación también, hay ciertos estándares que ya hemos logrado como país para precisamente evitar accidentes que tienen que ver con el debido descanso de los choferes y que no estaban en esos descansos. Y no quiero recordarlos, pero efectivamente fueron temas bien dolorosos para la industria y para el país en general por la cantidad de muertos que hubo. Entonces, no nos olvidemos de eso, porque igualmente con toda esta realidad tenemos que seguir velando por el íntegro cumplimiento de las jornadas, aun cuando estén detenidos, porque efectivamente están igualmente cumpliendo sus labores, están manejando, no obstante no se muevan. Y que ahí el llamado a cumplir las jornadas de descanso, de manejo, y por lo tanto también prever la posibilidad, especialmente en los trayectos más largos, en orden a que se vayan a demorar más de lo normal en cuanto al manejo. Pero ahí hay una aplicación de criterio a propósito de estas demoras o corre la norma. No, acá, a ver, porque acá Jonathan me puede ayudar más, el sistema que tienen dentro de los buses es un sistema que es objetivo en cuanto a lo que genera, digamos, el reporte en cuanto de las horas de conducción. Exactamente, entonces, ese criterio, que es un criterio objetivo, porque la ley ahí no nos da un grado de flexibilidad, la ley dice que son tantas horas de conducción, tantas horas de descanso. En otros rubros sí hay un grado de, digamos, de reconocimiento de horas de detención, digamos, que de tiempos de espera, por ejemplo, los camioneros, pero acá en tema de transporte no hay ese reconocimiento legal y por lo tanto nosotros no tenemos la facultad legal de tener un grado de flexibilidad ante la situación en particular. Ahora, insisto en el punto, una cosa es que ellos estén detenidos en la aduana, pero están prestando servicios, están al frente de un vehículo, del bus que se está moviendo, lento tal vez, pero se mueve y por lo tanto están manejando. Entonces no hay un grado que nos permita la norma de dar flexibilidad a esta situación. ¿Cuál podría ser la solución o qué se podría sugerir a los empresarios en este sentido? Acá tengo que ser bien estricta, porque en este sentido, a ver, como la norma es estricta, acá también tienen que prever eventualmente estos tiempos de demora que pueden ser más amplios y por lo tanto la tripulación tiene que contar con la posibilidad del recambio del chofer, como se establece normalmente en los trayectos de largo, digamos que son de largas distancias. Yo entiendo que esto tiene otro tema, también tiene costos económicos, por cierto, para el empleador, lo reconocemos, pero por otro lado quiero insistir acá en cuanto a la necesidad de dar cumplimiento a las normas de salud y seguridad que precisamente están pensadas para evitar accidentes que muchas veces han sido fatales lamentablemente. Entonces, y que los choferes efectivamente, por mucho que estén en la aduana, están prestando servicios, están manejando. Quiero insistir en esos dos puntos, a riesgo de ser reiterativa, porque en realidad, si uno solo lo ve como que estuviese esperando, no haciendo nada, no es que esté tirado en un sillón en su casa sin hacer nada, o por último en la litera del bus durmiendo. No está haciendo eso, está a cargo del bus, está a cargo con los sentidos, digamos, que implica estar manejando más un vehículo de esas características. Entonces es importante ahí que tengan ese, digamos, el llamado ahí a los dueños, a los empleadores, es a prever estas situaciones para dar cumplimiento a la norma de descanso. Perfecto, perfecto. Hay una pregunta, no estrictamente nos preguntan si desea obtener información si el Ministerio de Transporte tiene dentro de sus proyectos, debido a la pandemia, generar lo siguiente: un protocolo para los empresarios, conductores y usuarios del transporte público, principalmente urbanos, que integre medidas de desinfección, aislación del conductor, forma de pago, número máximo de usuarios que puedan ingresar al bus o taxi colectivo. Y se estamos generando un foco de infección del COVID. Bueno, sobre eso les quiero comentar que los protocolos aplicables a buses urbanos
y buses rurales fueron comunicados directamente por los secretarios regionales, en el caso de Santiago por el director de Transporte Público Metropolitano, hacia los empresarios en el caso de Santiago de Transantiago y en el caso de regiones a todos los servicios urbanos y rurales. Si alguien quiere tener detalles sobre eso, lo puede, yo no tengo el detalle acá a mano, pero lo pueden solicitar a través de la página del Ministerio de Gobierno Transparente, pueden solicitar la información. Habían unas preguntas también ahí sobre, me pedían estadísticas de fiscalizaciones a buses urbanos. Les comento que en la página de fiscalización.cl trimestralmente se publican informes muy completos con toda la labor que hacen los inspectores, para todos los modos de transporte, día por día, mes por mes. Por lo tanto, el detalle está ahí publicado, y también si requiriera más información o algo diferente a lo que está publicado ahí, también se puede solicitar a través de transparencia, y entregamos en los plazos indicados en la norma toda la información requerida. Vuelvo a la pregunta sobre la nómina. Hay muchas preguntas de nómina, me imagino que la ha visto, respecto a la dificultad cuando arroja error, ¿ya? Y cuando hay una negativa de parte de los pasajeros a entregar sus datos. Respecto a también a si existe alguna implementación tecnológica para hacer automatizada esta nómina de pasajeros pronto. Y si existe un plazo para subir la nómina de pasajeros. Exacto, para subirla. A ver, como les dije, esta es una aplicación que debe tener un mes, no más que eso. Presentó los problemas la semana pasada, dado que Gobierno Digital bajó la plataforma simple sobre la cual fue hecha. ¿Qué problemas hemos visto que ha tenido? Es que se utilizan formatos de archivos que no corresponden a lo que están establecidos. ¿Ya? Hay un formato Excel con ciertas columnas, con nombres específicos de cada una de ellas, y lo que ha pasado es que muchos están utilizando otro tipo de cosas, entonces al quererlo subir arroja error. Y se ha insistido mucho que se debe utilizar el formato que se les entregó, que es el formato que está normado además por el Ministerio de Transporte, y eso ha provocado algunos problemas. Vuelvo a reiterar, si alguien tiene dudas en el uso de la nómina, que esté aprendiendo, que tenga algún problema, puede escribir a jrodriguez@mtt.gov.cl, y vamos a ir resolviendo cada una de las dudas que se tengan. Eso. Hay también otra pregunta que hacen sobre el plazo para subir la nómina de pasajeros. Según también lo establecido por el subsecretario de Transporte en oficio que le fue dirigido a cada una de las empresas, se establece que ellos tienen la obligación de subir la información en no más allá de 24 horas después de que termine cada viaje, ¿ya? O sea, si un bus llega hoy a esta hora, a las 4 de la tarde, a Puerto Montt, tiene 24 horas posteriores para subir esa información. Pero lo que se está haciendo en la mayoría de las empresas es agrupar toda la información de un día o de un bus en particular, de todos los viajes que hizo en el día, y lo sube a final del día. Ya tenemos una base de datos gigantesca, que al principio, quiero que sepan que tenía varios problemas en lo que es la normalización de la información, porque no se utilizaba, insisto, el formato que se estaba estableciendo. Hoy lo que se hace es que va a rechazar cada vez que se suba un formato que no corresponde. Sobre los pasajeros, cuando ellos se niegan a entregar la información, lo que dice la norma del Ministerio de Transporte es bien claro. O sea, si alguien se negase a entregar la información, uno tiene que indicar en la nómina que se está negando, ¿ya? Que se está negando. Pero acá es importante que transmitamos lo que se requiere con esta nómina, cuál es el objeto de esta nómina. Así que es muy importante que informemos a los pasajeros que si no entrega al menos un teléfono, en el caso de que haya un contagio, no va a poder ser contactado. Eso. Nos pregunta ¿por qué los pasajeros al llegar al Terminal Sur, controlados para su viaje, y en el control de angostura, se determina que algunos pasajeros no cumplen con los documentos? O sea, al parecer hay una discrepancia en el criterio de control entre quienes abordan un bus en el Terminal Sur y quienes son controlados en angostura.
Eso hemos escuchado de esos casos, no tenemos ningún caso comprobado, ¿sí? Es importante que lo sepan, porque siempre estamos viendo cómo la manera de perfeccionar nuestros procedimientos, y la única forma de verificar que eso esté pasando es tener un caso comprobado. Hemos comparado datos tanto del Terminal Sur como en Angostura y no tenemos un caso como eso. No sé si me entienden. Buscamos esa información, pero no la encontramos. Ahora, eso yo creo que es factible que pueda pasar, sí, ¿ah? Porque en el caso del Terminal Sur hay mucha gente que llega con un desconocimiento total de la información. No sabe cuáles son los documentos que tiene que tener, no sabe el paso en el que está la ciudad donde va. Por ejemplo, hay cosas como esa. A mí me preguntaron una vez dónde está la ciudad X, en qué paso está la ciudad X, o en qué región está la ciudad X. Cosas como esas son las que preguntan. Y lo que hacen el personal de salud que está ahí en el Terminal Sur es tratar de resolver todas las dudas, pero yo creo que es imposible que se pase a alguien que efectivamente después, con un control más estricto en Angostura, la gente de salud ahí pueda definir que alguien no puede continuar con el viaje. Eso. Perfecto. Y una pregunta respecto a cuál es la obligatoriedad del empleador de entregar implementos de seguridad COVID a sus trabajadores, cuántos, cómo y qué. Sí, precisamente en el FUP, el Formulario Único de Fiscalización, aparece todas las obligaciones que tiene el empleador que cumplir en orden a entregar elementos de salud y seguridad de protección a los trabajadores, porque, insisto, el paraguas 184 es obligación del empleador entregar estos elementos, dentro de los cuales, por ejemplo, se encuentra la mascarilla. Es obligación del empleador entregar las mascarillas a los trabajadores y también entregarles alcohol gel para que, o otro elemento, digamos, que suponga y tengamos claro que efectivamente de digamos, la limpieza necesaria para en definitiva hacer estas labores. Ahí, y Jonathan, si me puedes ayudar con el detalle en específico. Sí, efectivamente, rigiéndonos por lo que está en la resolución 591, principalmente en términos de protección personal, efectivamente el uso de mascarilla es esencial, proporcionar el alcohol gel también, pero también para las labores de limpieza, de sanitización, es tremendamente importante que aquellos trabajadores que realicen esas funciones también estén protegidos, tanto con los guantes, las pecheras, y dependiendo del producto que estén aplicando, también las protecciones específicas acorde a la sustancia química de aplicación, ¿ya? Jonathan, perdón que te interrumpa, Jonathan, respecto a quienes aplican esta sanitización, ¿pueden ser las mismas empresas o deben contratar empresas externas que estén certificadas? Porque se ha hablado respecto a la certificación de los implementos que se utilizan en esta sanitización. Sí, el punto importante acá es que si se trata de productos que son de venta especializada, que en la mayoría de los desinfectantes que están regulados tienen que ser aplicados específicamente por empresas que cuenten con resolución sanitaria, ¿ya? Entonces, en ese caso, efectivamente, la empresa, yo no he visto que existan empresas que presten servicios de transporte y que a la vez estén certificadas con esto. No dudo que probablemente pudiera haber y que se haya solicitado, pero lo que no hemos encontrado generalmente es que este tipo de empresas son empresas externas, pero que tienen que contar con esta certificación o esta acreditación que de una resolución que les autorice a hacer eso, porque los productos que van a aplicar en su mayoría son, como dije, del tipo de venta especializada. Ahora, si tienen dudas, todo eso está publicado en la página del Instituto de Salud Pública, donde podrán verificar qué tipo de productos y si son o no son de venta especializada. Por lo tanto, yo creo que ahí cada empresa podrá verificar el tema de los productos, la compra o si lo externaliza. Sí. Súper claro. Gracias. Respecto al tema de la conducción, piden una aclaración respecto al concepto de tiempo de conducción y espera, y también si el tema de las horas de conducción aplica para los buses rurales. Ay, sí, perdón, tenía
No, a ver, no quiero causar confusión. Acá en el tema de los, de los choferes de transporte interurbano pasajero no aplican los tiempos de espera, eso es para el tema de los camioneros, ¿ya? Entonces, para los choferes de transporte interurbano pasajeros aplica el máximo de 5 horas de conducción continua, un descanso de 2 horas al término de la conducción, un descanso mínimo interrumpido de 8 horas dentro de las 24 horas y un descanso mínimo de 8 horas al arribar al terminal después de cumplir la jornada de 8 horas. Esas son las normas generales de descanso y por lo tanto esas son las normas que se siguen exigiendo. Y ahí es a donde lo que hablábamos, digamos, en la pregunta anterior, que si por el producto de las aduanas sanitarias u otro haya en el fondo un tiempo de espera que se provoque por eso, eso se sigue considerando conducción y por lo tanto se tiene que tomar por parte del empleador las medidas necesarias para que den igualmente cumplimiento al tema de las jornadas de descanso. ¿Y aplican las 5 horas de conducción para los buses rurales? El tema de los buses rurales, claro, también estas son normas generales que aplican para, en el fondo, para todos los choferes interurbanos, entonces ahí tenemos que ver si salen del rubro urbano o no, pero en definitiva, por regla general, sí. Perfecto, muchas gracias. En el caso de los viajes que no superan las 2 horas de duración, digamos, ¿es necesario subir la información igualmente a la plataforma? La nómina de pasajeros, ¿es cierto? Sí. Ahí explicar que la norma habla de los viajes de más de 2 horas. La aplicación no les va a prohibir subirla, pero no hay obligación de hacerlo. La obligación está en los viajes de más de 2 horas. Perfecto. Mira, Javier Navarro, que entiendo que de Buses Ahumadas, ¿sí? Y Edgar, Altas Cumbres. Muchas gracias por acompañarnos a ambos. Hablan muy parecido respecto a un descriterio en el control que se realiza en las aduanas sanitarias en la región metropolitana, en los distintos terminales. Por ejemplo, en Los Heros hay una, o en el terminal sur hay otra. Y cuando ellos pasan la región y llegan a Chacabuco, que es otra zona sanitaria, o llegan a Angostura o a Rancagua, hay un descriterio en el control. Sí, hay varias cosas, Anita, ahí que están hablando, Edgar también más abajo, qué pasa con el control cuando un pasajero pierde, por ejemplo, pierde el pasaje. Pierde el bus por el trámite de la aduana sanitaria. ¿Ya? Bueno, lo primero, les comento que nos ha costado harto cómo compatibilizar los criterios desde una región a otra. Las aduanas sanitarias dependen directamente de los CEREMIS de cada región, de los CEREMIS de salud de cada región. Es por eso que tenemos regiones donde, Santiago, por ejemplo, que todos los terminales tienen aduana, todos, pero tenemos otras, como por ejemplo Coquimbo, donde ningún terminal tiene aduana. Exacto. Creamos una aplicación especial en la plataforma C19 y en el pasaporte sanitario. Cada persona que es validado en la aduana sanitaria, le leen el código QR, le llega inmediatamente al teléfono un mensaje que dice autorizado, ¿ya? Después que pasó por la primera aduana. Y eso se hizo especialmente para que la persona en una segunda aduana, en la carretera, o en una tercera aduana, en un terminal que pasó a buscar pasajeros, esa persona no sea revisada por segunda vez o por tercera vez como pasaba al principio. Insisto, a través del Ministerio de Salud se han hecho muchas reuniones de coordinación con los CEREMIS locales de cada región para evitar que esto siga pasando. Insisto, no está en mis manos ahora asegurar que no vaya a pasar. Insisto que es un tema del Ministerio de Salud en que nosotros cooperamos muchísimo con ellos, pero quien tiene la última palabra son ellos. No hay que olvidar que Transporte ha estado tratando de que efectivamente exista esta apertura en los viajes, dada la situación del sector interurbano, pero en primer lugar siempre está la salud. Entonces ahí, a pesar de que, por ejemplo, no me acuerdo cuándo se autorizó el viaje interurbano, los permisos interurbanos, y después, 2 fines de semana después, fin de semana largo, se prohibió el uso, porque se señaló expresamente que estos no van a servir para cruzar cordones sanitarios. Pero ahí, insisto, 100% justificado, el tema de la salud está primero y nosotros tenemos que avanzar en la misma línea. Si queremos seguir avanzando y no retroceder,
tenemos que hacerlo de manera segura, y si eso significa tener algunos controles adicionales o algunos permisos que se restrinjan en alguna situación, si los motivos son por salud, eso hay que aceptarlo. Hay muchas preguntas respecto al tema de la forma en que las aduanas sanitarias están trabajando. Si bien es cierto, aquí podría haber estado alguien de la Seremi o del Ministerio de Salud, lo echamos de menos. Sabemos que ustedes trabajan directamente con ellos, pero que ellos también están con un criterio diferente a nivel nacional, y eso se nota. En Santiago funciona completamente distinto a lo que pasa en regiones. En Arica, en La Serena, no existen aduanas sanitarias, existen, o sea, claro, dentro de los terminales no existen, entonces eso ha provocado que cuando efectivamente un pasajero viaje, tenga una serie de problemas también por falta de información. Keilen Bus de Chiloé, bienvenido, muchas gracias. Preguntan, tienen 2 aduanas sanitarias, una en el canal de Chacao y otra en el sector Avellanal. ¿Nos van a fiscalizar ambas aduanas siempre? Bueno, esto es lo que estábamos hablando. Insisto que las aduanas sanitarias dependen, según donde están instaladas, directamente del Seremi de Salud de la región. Y el Ministerio de Salud a nivel central ha realizado muchas reuniones para coordinar y lograr que las aduanas de las regiones se vayan coordinando y no tengamos estos dobles controles. Y también quiero recordar que el estado de excepción constitucional en el cual estamos como país otorga mandato también al jefe regional, ¿ya? Y este jefe regional, en función de los números y de la información que tenga de cada región puede establecer exigencias adicionales y distintas a la de la región de al lado. Y así, por ejemplo, había una pregunta acá, si está bien que en Arica, en el terminal de Arica, el Seremi, y me imagino que Salud, porque nosotros no lo hemos hecho, no ha sido el Seremi de Transporte, prohibió que los buses salieran a la misma hora más de un bus, ¿ya? Nos ha pasado eso, nos hemos encontrado, por ejemplo, no sé si han escuchado, por ejemplo, en las regiones de Aysén, se pide para llegar a la región un PCR negativo, emitido no más de 72 horas, que son medidas especiales que ha definido la región en este contexto, ¿ya? En el contexto del jefe de mando regional. Así que, insistimos, a lo mejor muchas veces no es comprensible, a lo mejor desde Santiago no es comprensible las medidas que pasan en regiones, pero hay que siempre aterrizar estas medidas. Son medidas que están justificadas y están dictadas en función de la realidad que tiene esa región. Las últimas preguntas, Claudia, en honor al tiempo y a toda la disposición que han tenido nuestras invitadas y quienes nos acompañan. Hay 2 temas, uno que tiene que ver con la implementación que tienen las empresas. Volvemos al tema, nómina de pasajeros, vamos a tener que hacer un webinar especial, Paula. Janet Ramos, Buses Ramos Cholele y Quique, muchas gracias por acompañarnos. Habla de que las empresas interurbanas ya tienen implementado un sistema que cumple con la información requerida. ¿Este sirve? A ver, la nómina de pasajeros está normada por resolución del subsecretario de Transporte. Tiene un formato especial, tiene campos que se tienen que llenar. Por lo tanto, si su sistema cumple, lo único que tiene que hacer es ingresar eso a una planilla Excel e ingresarlo a la nómina digital. Porque acá el objeto, insistimos, es que el Ministerio de Salud tenga la información en línea y que no tenga que estar llamando a la empresa. O sea, imagínese, Ramos Cholele lo llaman mañana a las 5 de la mañana. Usted tiene a alguien que atienda a esa persona de salud que le quiere preguntar por un viaje que hizo un pasajero que salió positivo en Santiago, que viajó en uno de sus buses. Eso no puede ser, y eso es lo que así se estaba haciendo. Por lo tanto, llegar a una persona que ha sido contacto estrecho es francamente imposible, ¿ya? Por lo tanto, esto se hace especialmente para eso, para poder contactar a las personas en el caso de un posible contagio durante el viaje. Perfecto. Nos consultan a propósito del tema de la sanitización, si es posible que lo realice la misma empresa teniendo un control adecuado de la fecha, hora y nombre de la persona que realizó el proceso, si usa los elementos aprobados por el ISP.
Sí, a ver, para hacer la limpieza y la sanitización de cualquier lugar, de una dependencia, de una oficina, de una casa, de un bus, de lo que sea, hay un protocolo que está establecido por el Ministerio de Salud, donde se establecen los productos que deben ser utilizados, la periodicidad en que se debe hacer y cómo se debe hacer. Por lo tanto, si eso se cumple, efectivamente lo que se pide, por ejemplo, en el caso de los buses interurbanos, que alguien se responsabilice de que lo hizo en función del protocolo y eso se acepta. No necesitamos una empresa de 5 estrellas para hacerlo, sino que hay que seguir las instrucciones establecidas por el protocolo de limpieza y sanitización del Ministerio de Salud, que lo pueden encontrar en cualquier página de Gobierno de Chile y también del Ministerio de Salud. Perfecto. Queremos despedir y agradecer la presencia de la señora Lilia Jerez por su participación, y quedamos con Jonathan a cargo de las respuestas. Sí, ya es lo último. Agradecerles a todos los que han conectado. Revisa, Claudio, si hay alguna pregunta que se nos haya escapado. De todas maneras, insistimos, nosotros les vamos a hacer llegar las presentaciones de la señora Paula y de la señora Lilia, con el objetivo de que ustedes puedan empaparse de la información. El trabajo de FRT es siempre educar e informar. Ese es el compromiso que hemos tomado nosotras como profesionales de las comunicaciones en el rubro del transporte. ¿Ya? Paula, no sé si usted quiere agregar algo más. Jonathan. No, yo solo agradecer primero la invitación, que nos den este espacio como para poder compartir y responder dudas. Sabemos que son muchas las dudas de las personas, uno no siempre tiene la oportunidad de tener una conversa así. Y eso, también felicitar a todos los que están participando, porque son instancias que nos permiten ir avanzando. Ese es el objeto. Así que eso, agradecida y saludos para todos. Gracias. Jonathan, en nombre de la ADT. No, por mi parte y en nombre de la señora directora, bueno, agradecer la invitación y solamente comentar que estamos a disposición de cualquier duda o consulta que surja también sobre el particular, que se pueden canalizar a través de ustedes, y estamos pendientes de eso y para responder de forma oportuna. Así que muchísimas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Les vamos a hacer una encuesta, aprovechemos que estamos en línea, vamos a ver si les interesa, no sé si ahí se ve. ¿Sí? ¿Les gustaría participar en una charla a propósito de salud, sanitización en el rubro, en el sector específicamente? ¿Cuál es la forma? Nos gustaría mucho nosotros invitar a alguien del Ministerio de Salud y poder aunar criterios, Paula, es súper importante, interesante poder hacerlo. Bueno. Perfecto. Si se puede ayudar, ni un problema. Muy bien. Muchas gracias. Casi el 98% dice que sí. Bueno, quedamos con sus datos de contacto, con sus bases. Nosotros como FRT estamos permanentemente trabajando por aportar al desarrollo del transporte en Chile a través del relacionamiento que vamos a hacer, y agradecemos mucho a entidades como el Ministerio de Transporte o la Dirección del Trabajo por su gentileza y su siempre disponibilidad a apoyarnos. Así que muchas gracias, gracias a todos por su tiempo, y los queremos dejar con un breve mensaje. No sé si algo más, Ani, para cerrar. No, bueno, agradecer a nuestros patrocinadores, Asociación de Buses AVI, a don Juan Eduardo Quiroz, su presidente, a don Marcos Carter, presidente de la Federación Nacional de Buses Interprovinciales, Rurales e Internacionales, FENABUS, a la Asociación de Terminales de Santiago, Cristian Sánchez, que nos permitió poder trabajar con él la difusión de esta actividad, a las marcas CIB y Ecomaico, y por supuesto a Mutual de Seguridad y a nuestro media partner. Creo que no me olvidé. Play Transport. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en otra oportunidad y gracias por acompañarnos en esta tarde. Que estén muy bien, ¿ah? Hasta luego. Chao. Cerramos con el video, Claudia. Chao. Porque cuidarnos del coronavirus es tarea mutua, es que te invitamos a ser partícipe de estas medidas de protección que te ayudarán a tener un viaje seguro. Mantén distancia física. Para ello es importante que planifiques tu viaje para evitar aglomeraciones. Opta por la compra online de tu pasaje. Así ahorras tiempos de espera en los terminales y, por supuesto, mantén distancia de a lo menos 1 metro con otras personas.
Mantener los espacios limpios, desinfectados y protegidos. ¿Cómo hacerlo? Lleva siempre contigo un repositorio para guardar o botar basura, además de contar con alcohol gel y usar permanentemente la mascarilla. Otros deberes a considerar. Llega con anticipación a la hora de salida del bus. Identifícate para llevar un listado de los pasajeros que viajan. Lleva contigo tu permiso sanitario y otros que puedas necesitar e infórmale a la tripulación la presencia de síntomas relacionados al COVID-19. Recuerda, no contagiarnos es tarea mutua. Depende de ti, de tu familia y de todos los trabajadores y trabajadoras del país. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron. Todos los cariños a quienes. Gracias, don Juan Eduardo, que nos escribe ahí. Felicitaciones, muchas gracias. Gracias a todos los que permanentemente confían en nosotras y nos apoyan. Y esperamos seguir contactándolos con nuevas iniciativas. El chat va a quedar abierto un ratito más por si quisieran sugerir temas, algunas quieran aportar, inquietudes que tengan. Nosotras felices en la medida que podamos de ayudar al transporte de nuestro país para que siga avanzando aún más en estos tiempos de pandemia. Así que, y les recordamos que como FRT nosotras trabajamos todas las ferias regionales de transporte y producto de esta pandemia debimos, igual que ustedes, reinventarnos en distintas instancias y logramos, ya llevamos creo que el 11 o 12 webinar del año. Y bueno, agradecer lo que ustedes están permanentemente acompañándonos. Janet, muchas gracias, Janet está en Iquique. Muchas gracias, Janet. Tenemos hartos amigos que están saliendo de la conexión, pero han dejado muchos cariños. Mira, nos están pidiendo un webinar referido a taxista, Urban Cop, Francisco Hidalgo. Francisco, te dejamos nuestro correo y nos ponemos a disposición tuya para poder trabajar. Gracias, Angélica Celaya, Mutual de Seguridad. Gracias a Mutual por confiar en nosotros. Muchas gracias. Los dejamos y que descansen. Expreso Norte, muy bien. Sixbook Elite, muy bien. Turbus, Pullman Bus, Buses Ahumada, Plus Chile, muy bien, muchas gracias, se pasaron. Altas Cumbres, Transporte Santín. Han quedado todos sus datos registrados en nuestra base de datos y les haremos llegar toda la información. Muchas gracias. Gracias a todos.